begin? How long before you decide? But before I know what it feels like, where do I go? If you never try, then you'll never know. How long do I have to climb up on the side of this mountain of mine? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Médico, este programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2. Y por supuesto queremos reiterarles a todos ustedes que las preguntas, las inquietudes que nos van haciendo llegar a nuestros correos electrónicos y a nuestro correo postal y también a los teléfonos, todo esto que aparece en pantalla, van a ir siendo respondidas paulatinamente a través de los diferentes programas. Hoy, algunas de las consultas que nos llegaron tenían que ver directamente con los problemas de traumatología infantil. Por eso invitamos al doctor Eduardo Enrique Stefano, un especialista en traumatología infantil, para que charlara con nosotros y ya le damos la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por estar en Enfoque Médico. El agradecido soy yo, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de este tema. Bueno, cuéntenos, antes que nada, para que la gente sepa cómo es un poco su trayectoria dentro de la traumatología infantil, porque usted ha estado en instituciones nacionales, en hospitales de jerarquía, realmente. Sí, en realidad yo soy nacido en Avellaneda y cuando terminé la carrera de médico tenía intención de hacer una especialidad pediátrica o pediatría general. Y allí descubrí una especialidad que se abría ese mismo año, hace casi 30 años, una especialidad de ortopedia infantil en el Hospital de Niños de Buenos Aires. Bueno, opté por el cargo como residente y así me transformé en el primer residente de esta especialidad, que era un poco una experimentación para ser ortopedista solamente de chicos, que es muy diferente a un ortopedista de adultos o a un traumatólogo de adultos. Las enfermedades son totalmente diferentes en la ortopedia pediátrica y en la ortopedia de adultos. Y allí me quedé en el Hospital de Niños, todavía estoy allí hace 29 años, y por una cuestión de decantación de la edad, ahora estoy a cargo de la sala de ortopedia. Pero además usted fue integrante o director científico de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil, ¿verdad? Claro, la Sociedad de Ortopedia y Traumatología Infantil también tiene 30 años, por pura coincidencia, y bueno, sí, participé en la Sociedad de Ortopedia Infantil hasta llegar a ser presidente y director científico de la misma durante algunos años. Bueno, si le parece bien, vamos a las inquietudes que nos ha planteado la gente, que hemos sintetizado en 3 temas. El primero es la alteración que tienen algunos chicos en las posturas, en los miembros inferiores durante la infancia. Lo dejo a usted con la gente. Bueno, es un tema muy interesante y es quizás el tema que parece menos trascendente, pero que más cambió en las últimas décadas. Cómo son las posturas normales de los miembros inferiores en la infancia. Es decir, si un niño que empieza a caminar al año de vida tiene las piernas chuecas, como 2 paréntesis, si esto es una enfermedad que hay que tratar, si va a quedar chueco como la tía tal o cual, que es siempre la inquietud de la madre, o si es normal y se va a corregir. Y bueno, y a partir de aquí tenemos toda una evolución normal de la cual deberíamos hablar. ¿Cómo es la evolución normal de las piernas y los pies en los chicos? Normalmente empiezan a caminar al año de vida. Esto es una prueba contundente de que el chico está neurológicamente y hasta psico y socialmente bien, porque para caminar sobre la diminuta plataforma de los pies al año de vida debe haber toda una integridad neurológica y un apoyo social, es decir, alguien que lo ayude a hacerlo. Y empiezan a caminar con los pies planos, no, planísimos, muy planos, y esto es normal y no hay que tratarlo. Y empiezan a caminar con las piernas derechas, no, empiezan a caminar con las piernas como 2 paréntesis, es decir, en forma biconvexa. Separan las rodillas, juntan los pies y parecen como que le falta un caballo entre las piernas. Esto es normal. Normal que lo hagan desde el año hasta los 2 años o 2 años y medio de esta manera. Se llama genuvaro y es absolutamente esperable que suceda. Algunos tienen mayor genuvaro, mayor incurvación, y a veces hay algunos que se caen demasiado por esta forma de sus piernas. Quizás ese sería el que debiera consultar siempre
como decisión del propio pediatra. Se dice, bueno, este chico tiene demasiadas incurvaciones en sus piernas, vamos a consultar, porque a veces la exageración de esto está indicando que algo pasa en la osificación de las piernas del chico. Pero en general, lo normal es un niño que al año de vida empieza a pararse, que camina con las piernas separadas en sus rodillas y que a los 2 años empieza a cambiar la forma de sus piernas. Empieza a juntar las rodillas y a hacer una forma de X en las piernas. Esta forma de X es normal también, se llama genuvalgo o patas de catre, decía la gente de mucha edad, y es una forma que lo acompaña hasta los 6 o 7 años, como normalidad también. Es decir, que no necesita tratamiento. Hace 2 o 3 décadas, estas formas normales no eran bien comprendidas y eran causa de uso de zapatos ortopédicos que se los consideraban normales, que eran inofensivos usar zapato ortopédico. Hubo toda una generación que se crió en un 50% de los niños con zapatos ortopédicos en la infancia. Doctor, una señora me decía el otro día, no, porque mi nieto dice es muy pesado, por eso tiene las piernas dobladas. No tiene nada que ver eso, ¿no? No tiene y sí tiene. Ajá. Porque cuando una de estas dos formas de piernas arqueadas en genuvaro o en X, genuvalgo, se acompañan de alguna causa que la incrementa, una de ellas es el sobrepeso, sí está considerándose patológico. Es decir, los chicos muy gorditos con sobrepeso suelen, si es antes de los 2 años y medio, profundizar la forma arqueada, y si es después suelen profundizar la forma en X de las piernas, razón por la cual es otro problema que trae el sobrepeso, pero no en cualquier chico, sobre todo en chicos que tienen mucha laxitud o poca musculatura porque son sedentarios. Doctor, y una pregunta que se me ocurre a mí en este momento, esas alteraciones en las piernas, o esas situaciones en las piernas, ¿tienen repercusión, por ejemplo, en la columna vertebral? En general, este mito ya está desterrado. No si es simétrico. Es decir, el pie plano, que es la vedette de las alteraciones posturales de los miembros inferiores, el genuvaro, piernas arqueadas o la chuequera hacia afuera, genuvalgo, si es simétrica, como es casi siempre, no alteran la columna vertebral. Solamente alteran a veces la estética de las piernas y a veces la función, pero no deben traer complicaciones en la columna, y cuando las hay es porque están asimétricos los miembros inferiores. Ahora, para llevar tranquilidad un poco a la gente también, ¿no? Todo este tipo de alteraciones o de situaciones extrañas, entre comillas, para el que no conoce, se corrigen, se tratan, se cuidan, se previenen. Absolutamente. La primer prevención es saber que estamos en algo normal, en algo fisiológico, que si el chico empieza a caminar con los pies planos y las piernas curvas, tiene ciertas características de normalidad, que algunas las puede ver la propia mamá. Siempre es el pediatra el que debe supervisar todo esto. La normalidad es primero la cronología, desde que nace hasta los 2 años, en curvas como si fueran 2 paréntesis. Simétricas ambas piernas. Si una es asimétrica, ya dijimos antes, hay que descartar que haya alguna alteración. Que vayan mejorando paulatinamente y sin nuestra intervención hasta los 2 años, que empiezan a juntarse las rodillas. Si no sucede esto, hay tratamientos, pero que no son tan incapacitantes o tan molestos como eran los zapatos ortopédicos de finales del siglo pasado. Muy bien. No sé si con este tema ya más bien lo redondeamos. Deberíamos hablar un poco de pie plano. Bueno. Porque debe haber un montón de gente que dice... No, la gente, yo le leo los temas y usted los va ordenando. Bueno. La gente me decía, ¿cómo es posible que los chicos claudiquen en su marcha? Los niños. Que rengueen. Que rengueen, claro, que tengan problemas. Y el tercero es que cada vez, dicen ellos, se observan más afecciones en la cadera de los chicos, en la cadera pediátrica. Así que, bueno, vamos a terminar con el pie plano entonces. Terminemos con las posturales diciendo que además de ser normal el genuvaro hasta los 2 años, las piernas arqueadas, y el genuvalgo hasta los 6 o 7,
hay una edad en que los pies son planos, no tienen arco, y es también desde el nacimiento hasta aproximadamente 2 años después de empezar a caminar solo. Es decir, hasta los 3 años los pies son planos en todos los chicos. A veces aún más allá, de los 4 o 5 también son planos. Ese grado de pie plano debe ser observado por el pediatra o por el ortopedista, ver si es flexible y si está dentro de ese grupo en que uno supone que va a corregir espontáneamente, solamente mirarlo y nada más. Y si no, bueno, tratar de determinar si es un pie plano rígido, con radiografía si hay alguna causa para esa rigidez en el pie plano. Y si no la hay, bueno, algunos pacientes necesitan que el calzado sea diferente, de modo tal de evitar que esté volcado hacia adentro, es decir, pronado, y hay formas de hacer que el calzado supine el pie y que el chico tenga mejor evolución en sus pies. Es decir, que el pie plano dejó de ser, como era antaño, una patología que acompañaba a más de la mitad de los pacientes. No, se sabe que es muy normal a cierta edad y que escasísimos pacientes necesitan tratamiento y que es raro que ese tratamiento tenga que ser un zapato ortopédico. Hoy en día se puede manejar con zapatillas estándar, modificadas en sí mismas, y es mucho más beneficioso para el chico no andar con un zapato que pesa 1 kilo en cada pie como andaban antes, que no pueden trepar, que si patean el tobillo del chico de enfrente lo lastiman, y que no se adhieren al piso. Eso generó más problemas en la infancia que soluciones. El uso indiscriminado del zapato pesado, ortopédico, de suela, y hoy en día es quizás el mayor cambio que yo he vivido en estos 30 años de ortopedia infantil. Cómo se ha dejado más en libertad el pie infantil, tratando de no intervenir en lo que es la evolución normal. Muy bien, o sea que, claro, cuando yo era chico recuerdo... Mi mamá se preocupaba y dice, tendrás que usar plantillas, tenemos que llevar al nene a que use las plantillas y demás. Todo eso ahora es escaso. Son muy pocos los pacientes que necesitan alguna plantilla o algún zapato fabricado especialmente. Y zapatos ortopédicos, recordar, no son inofensivos, interfieren con la habilidad motora del chico. Muy bien, doctor, si le parece bien, hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con los otros temas. ¿Cómo no? Pausa en Enfoque Médico, usted tiene en pantalla los números de teléfonos, el correo electrónico, el correo postal. Sus inquietudes son bien recibidas. Recuerde que este programa está grabado. Si usted llama en este momento por teléfono, seguramente no lo va a atender nadie. Y no es que seamos desatentos, sino que usted tiene que llamar en horario de 9 a 16 horas para que en el colegio de médicos lo atienda alguien. Pausa, enseguida volvemos. Piñeiro Travels, especialista en viajes educativos, turismo nacional e internacional, venta de tickets aéreos, entrega de pasajes a domicilio sin cargo. Avenida Rivadavia 99 Avellaneda. Teléfono 4209-6951. 4208-4113. Neptuno Plaza Hotel. 61 habitaciones. TV por cable. Gimnasio. Spa. Internet Wi-Fi. Cocheras cubiertas. José Hernández, número 313, esquina La Rioja, San Bernardo. Teléfono 02257-461789. Desde 2002, en Edesur, invertimos más de 1.500 millones de pesos en obras eléctricas para la ciudad y la zona sur del Gran Buenos Aires. Construimos nuevas subestaciones, duplicamos la potencia de otras, extendimos y renovamos la red eléctrica. Invertimos porque estamos comprometidos con el país y con tu futuro. Edesur, con la energía de su gente. Para que las leyes sean la voluntad del pueblo y no de un solo hombre, Francisco de Narváez, Felipe Solá, Mónica López, diputada. Continuamos en Enfoque Médico, estamos charlando con el doctor Eduardo Enrique Estefan, un especialista en traumatología infantil, y estamos respondiendo a sus inquietudes, aquellas que usted nos hace llegar a los teléfonos, los mails y el correo postal que aparecen en pantalla y que corresponden al Colegio de Médicos Distrito 2, que es quien auspicia este programa de Enfoque Médico. Y seguimos charlando, vamos a la segunda de las inquietudes. Yo, doctor, quiero señalarle que la mayor parte de las veces las que llaman son las abuelas. Las madres quizás más modernas están en lo que usted dice, hay que dejar que el chico evolucione, no hay que hacer... Pero las abuelas que están formadas en la vieja escuela
todavía se preocupan porque el chico camina con el pie plano o porque tiene lo que se llama claudicación en la marcha, ¿no? Técnicamente. Que renguea. Que renguea, exactamente. Cuénteme. Sí. ¿Lo ven también ustedes? Nosotros lo vemos frecuentemente porque hoy en día uno está quizás demasiado enfocado en las actividades de la vida, la madre y el padre trabajan y la abuela pasa bastantes horas con el chico y se asustan cuando un chico que venía caminando bien, que estaba en la guardería o en el jardincito, así, un día lo ven que empieza a renguear. Y es para asustarse que un chico renguee. Bueno, en realidad es para examinarlo, porque hay a distintas edades, distintas patologías que pueden hacer que un chico que caminaba bien deje de caminar normalmente. ¿Y cuáles son las más urgentes? ¿Qué debe asustarnos? Debe asustarnos cuando un chico que está rengueando tiene además fiebre. Si un chico renguea y está en medio de un proceso febril, como si tuviera alguna infección en algún sitio, eso obliga a no pasar por alto una consulta médica de bastante urgencia. ¿Por qué? Porque así como los chicos tienen frecuentemente otitis o sinusitis, pueden tener otra itis, que es artritis, es decir, pueden tener una infección en una articulación. ¿Y esto es raro? No, no es raro, es bastante frecuente. Los mismos gérmenes que producen infecciones en otros lugares tienen con bastante frecuencia en la infancia la costumbre de hacer inflamación o infección bacteriana en las caderas, que es el gran fantasma, que un chico empiece a renguear desde que nace. Eso es un poco lo que nos preguntaba otra vez las mujeres, ¿no? Sobre sobre las caderas. Claro, la cadera del chico es algo de muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es una articulación más profunda. Porque nosotros cuando tenemos que revisar a un chico que está rengueando, ¿es fácil revisarle el tobillo? Bastante. ¿Es fácil revisar la rodilla? Bueno, es superficial, pero la articulación de la cadera es más profunda, es más difícil de revisar y lamentablemente es la que más frecuente tiene infección de tipo artrítico. ¿Y qué prevención puede tenerse? Y a su vez, supongo que también le puede dar algún consejo a las madres para que esto no avance, ¿no? Claro, el tema es si su hijo que antes caminaba bien, corría bien, deja de hacerlo y renguea y el dolor se refiere a la región inguinal o a veces entre el muslo y la ingle, uno puede presuponer que ese chico tiene alguna afección en la cadera que al menos le duele. Esto a veces en su afán por jugar no siempre es referido por el chico inmediatamente en medio del juego, pero a veces termina un juego y el chico empieza a renguear y tiene un dolor difuso y si además tiene fiebre se constituye un cuadro bastante urgente, es decir, descartar que este chico no tenga una infección en su cadera que necesite corrección automática. Es decir, que lo vea un traumatólogo y saque el líquido de la cadera y lo analice, que es lo que se suele hacer. Pero algunas cosas hacen que las artritis de cadera lleguen tarde a la consulta muchas veces. Una de ellas es que a veces la mamá por su cuenta le da antibiótico. Y entonces una artritis no es como en el libro. Una artritis puede ser suave, de menor sintomatología, pero no menos inofensiva. Es decir, uno, como siempre, no debe medicarlo sin consejo de un pediatra, y si está rengueando, menos todavía, porque uno puede enmascarar un cuadro que necesita un tratamiento mucho más intenso. Es decir, que de las causas de claudicación o de rengueras de los chicos, la más urgente para consultar es aquella acompañada de fiebre y acompañada de dolor inguinal, ni que hablar. Es mucho más urgente. Doctor, otra de las inquietudes que surgen, que yo no las puse acá porque estas eran las más importantes quizás, es mi hijo que tiene 4 o 5 años va a jugar a la pelota y siempre viene con que le duelen las rodillas. La gente dice, ¿no tendrá problema de meñiscos? Es importante esto, a ver, ¿cuál de las enfermedades de los adultos le suceden a los chicos y a qué edad?
justamente la enfermedad o la lesión meniscal es rara en la infancia, pero no rarísima. Es decir, se pensaba hasta hace solo una década que el menisco del chico era una especie de esponja blandita que siempre escapaba del traumatismo. Y no es así. Nosotros tenemos en el Hospital de Niños de Buenos Aires un servicio de artroscopía pediátrica que funciona excelentemente y que nos ha permitido resolver un montón de lesiones en los meniscos pediátricos, no a tan corta edad como esa, pero sí a partir de los 12 años. Los chicos también tienen lesión en el menisco y es más, a veces tienen meniscos que son más grandes de lo normal, se llama menisco discoideo, y que se lesionan más frecuentemente. Es decir, si le duele la rodilla y se hinchó, no manejarnos como hace más de una década, decíamos solamente reposo, se va a ir y no estudiarlo. No, hoy en día la rodilla pediátrica, que después de un traumatismo está inflamada o con dolor, debe ser estudiada aún con resonancia y a veces resuelta por artroscopía pediátrica. Es poca la gente que hace artroscopía pediátrica, pero son habitualmente los mejores de su grupo. Doctor, ¿y qué otras lesiones pueden darse en los chicos que a lo mejor las madres no se dan cuenta que son lesiones y después tienen repercusiones cuando los chicos van creciendo, van desarrollándose? ¿A qué tienen que prestar atención fundamentalmente? Algunas de las lesiones características de los chicos las adivina el ortopedista infantil solo por el relato. El chico de 2 o 3 años que empieza a renguear un poco y se toca entre la rodilla y el tobillo, a los 2 años a veces ni hablan bien, suelen tener una fractura que se llama la fractura de los primeros pasos. Es decir, una fisura en la pierna o en la tibia que le permite caminar con renguera, que no sucede nunca en ningún paciente de mayor edad y que debe sospecharse simplemente tocando en esa zona para evitar que el chico pase todo un mes con renguera. Otras de las lesiones que suelen suceder en los chicos son que allí en la adolescencia, algunos chicos, sobre todo muy gorditos, pero también los que son muy flacos y altos, pueden tener una forma de caminar con el pie hacia afuera, que van gastando mal el zapato, que corren raro, y esto es porque a esa edad, a los 12 o 13 años, tienen mucha fragilidad en el cartílago de la cadera y pueden hacer una enfermedad que se llama epifisiolisis de cadera. Es un nombre raro que quiere decir que la cadera del chico en su cartílago donde crece se está desplazando hacia abajo. Y el chico no para de jugar, solamente para de jugar un tiempo largo después cuando ya la deformidad es mucha. Es decir, si vemos a un adolescente, sobre todo si es gordito, que empieza a caminar mal de una pierna o a gastar mucho más un zapato que el otro, ojo, hay una enfermedad en la prepubertad o al comienzo de la pubertad que puede deformar mucho la cadera pediátrica y hay que llevarlo al control, sobre todo porque el chico de 12 o 13 años no va casi nunca al médico. Claro. Es una especie de Superman que se aguanta todo. Claro, además es una especie de rebeldía de ir al médico, ¿no? Absoluta. Claro. Doctor, hablamos todo de las afecciones en los miembros inferiores. ¿Y qué pasa con los miembros superiores? En miembros superiores hay algunas cosas características en la infancia, como el codo de la niñera, que se llama, que es la subluxación del codo. Cuando el chico empieza a caminar y lo llevan del brazo, se tira al piso y se sale el codo del lugar. Se llama pronación dolorosa o prono doloroso, y siempre uno se enoja con la mamá, el papá, el abuelo, la niñera que lo llevaban de la mano como si hubiera sido muy bruto. Y no, hay chicos que tienen mucha laxitud y que al mínimo tirón del codo se sale el codo del lugar y llora como si le hubiera pasado algo tremendo. Debe resolverse lo más rápido que se pueda, pero no es una extrema urgencia, y lo que debe hacer un pediatra o un ortopedista es colocar el codo con una maniobra bastante sencilla y sugerir que se evite dentro de lo posible, porque nunca se llega a cero, los tironeamientos del codo. Claro, cuando lo agarran entre papá y la mamá de una vez. Exactamente. Y llamativamente, si lo tiran de los dos codos, suele no pasarle nada. Pero cuando tiran solo de uno y el chico se deja caer, se suele salir el codo del lugar. Ese es bastante frecuente. Después, en el miembro superior, en la infancia, suele haber un sinnúmero de malformaciones congénitas. Es decir, deditos
deditos que nacen pegados entre sí, dedos que nacen con flexión o con angulación. Muchas de ellas se resuelven de forma quirúrgica, pero otras de manera de manipulación o kinesiología pueden resolverse también. También tenemos que considerar que algunos deportes son especialmente nocivos o dificultosos para los chicos a cierta edad. El sobreentrenamiento de tenis suele traer en los chicos el codo de tenista en un porcentaje bastante importante, y uno debe prevenirlo con un entrenamiento adecuado, por ejemplo. Muy bien. Le quiero aclarar a la gente que estamos en un lugar de consulta, por lo tanto por ahí escucha alguna voz de fondo que es importante. El último tema, doctor, las posturas de la columna. Muchas veces los chicos escriben así, o están muchas horas en la computadora y terminan cayéndose hacia adelante. ¿Qué hay que hacer con eso? Sí, la columna pediátrica tiene una enfermedad muy importante a descartar, que es la escoliosis, que es la desviación en el plano frontal, cuando uno ve que un hombro está más alto, etcétera. Que para descartarla hay que revisarlos buscando si está simétrico el tronco. Y una que no es tan grave, pero es muy frecuente, que es cuando los chicos se encorvan hacia adelante, es decir, que se llama la cifosis. La cifosis acompaña a la adolescencia casi siempre en los chicos que hacen vida sedentaria. Las nenas, cuando aparece el busto, suelen encorvarse hacia adelante, y los chicos que pasan muchas horas frente a las pantallas o sobre los cuadernos, ojalá fuera sobre los libros, sí, pero suele ser sobre una pantalla de videojuegos, suelen, si no hacen una actividad deportiva que sea protectora, suelen tener incurvaciones hacia adelante que hay que prevenir simplemente con esto, con un deporte que trabaje en extensión la columna y con una consulta a ver si estamos frente a una cifosis de mayor gravedad que la postural. Pero aún la postural debe prevenirse. También a esta edad en que no van al médico seguido, deben las mamás saber que la espalda de sus hijas, sobre todo, pero también los varones, alguien debe mirársela en la edad del desarrollo, porque es el momento en que empieza la mayor cantidad de afecciones de columna vertebral. Doctor, le agradezco mucho, para hablar largo y tendido. Esto va a desatar otra cantidad de preguntas y lo vamos a convocar de nuevo para que las responda, ¿puede ser? Bueno, con mucho gusto, y el agradecido sin ninguna duda soy yo, porque la ortopedia infantil es un tema que me apasiona, pero que además no tiene quizás toda la difusión que uno quisiera. Muy bien. El doctor Eduardo Enrique Estéfano, especialista en pediatría infantil, estuvo aquí en Enfoque Médico, este programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2. ¿Quién les habla? Carlos Siniscalchi, los invita para que continúen sintonizando semana tras semana, y además para que nos llamen, nos hagan conocer sus inquietudes, sus críticas, sus elogios, sus preguntas y, por qué no, también sus experiencias. Todo eso en los teléfonos y los correos electrónicos y correo postal que aparecen en pantalla. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta entonces.